En el capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo andaba en Jerusalén en el templo, aventó palomas y sacó a gente con todo y chivas, literalmente, para afuera. Y tiene un momento a solas con Nicodemo. Después de eso quieren prender al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se va y llega a Samaria. Llega a Samaria. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo pues camina toda la mañana y al mediodía llega a un pozo, cansado del camino. En ese momento, gracias hijo, en ese momento dice la palabra de Dios que también llega una mujer a sacar agua. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo te atreves tú a pedirme agua a mí? Yo soy samaritana, tú eres judío. No se llevaban entre los samaritanos y los judíos. Jesucristo le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría de beber agua, agua viva, agua que brota para vida eterna. La samaritana le dice, ¿con qué vas a sacar agua si no tienes con qué? Dame de beber de eso para que yo beba y así no tenga yo que venir a este pozo todos los días. Así yo no tenga que venir a este lugar. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, claro que sí, sí te doy de esa agua, pero trae primero a tu marido. Acuérdense que le estoy parafraseando, ¿eh? Trae primero a tu marido. La mujer le responde, pues marido no tengo. Jesucristo entonces le dice, es cierto, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, pero con el que hoy vives no es tu marido. Bien has dicho. Entonces la mujer le dice, Señor, yo creo que tú eres profeta. Entonces la mujer posiblemente con cierta convicción de lo que estaba pasando, ya que estaba platicando con el Señor Jesucristo, o intentándole sacar la vuelta a la plática de su marido, como que le cambia la plática, le dice, Señor, nosotros adoramos en este monte, los samaritanos, y los judíos en Jerusalén. ¿En dónde es donde se tiene que adorar? Entonces, ahí llegamos hoy. Mateo capítulo 4, versículo 23, le dice Jesucristo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esa es la verdad que vamos a ver hoy acerca de la adoración. Es importante entender cuando nosotros adoramos, a quién adoramos. Lo hemos hablado varias veces. Bueno, una de las cosas importantísimas para comprender cuando vamos a adorar a Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. En Lucas capítulo 4, versículo 39, el Señor Jesucristo dijo que los espíritus no tienen carne ni tienen hueso. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Dios es espíritu. Ahora usted necesita mantenerse pensando en el contexto de donde estamos hablando. El contexto es que la mujer quería saber en dónde se debería de adorar a Dios, en el monte o en el templo de Jerusalén, en qué lugar es donde se tiene que adorar a Dios. Para empezar le dice le dice Jesucristo, bueno, Dios es espíritu. Regla número 1 de adorar a Dios. No está hecho de carne, ni de hueso, ni de madera, ni de oro, ni de cerámica. No está en una tortilla, ni en un pan. No está en el tronco de un árbol. Dios es espíritu. Es más, para entender eso un poquito más, vamos a Isaías, brothers. Isaías, uno de mis pasajes favoritos de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 18. Vamos a leer hasta el 26. Pero le vamos a dar lento para que no se aburra, brother.
Isaías capítulo 40, versículo 18, Dios hace una pregunta. Y Dios dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Ahí está una pregunta. ¿A qué van a ser semejante a Dios? Si usted tuviera que dibujar a Dios, ¿cómo lo dibujaría? Si usted tuviera que hacer una figura de Dios, ¿qué figura haría de Dios? Y es lo que está haciendo aquí la Biblia, preguntándonos, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿En qué figura lo vas a poner? ¿En la figura de algún burro, de algún toro, de alguna mosca, de algún elefante blanco, alguna mujer con 6 brazos? ¿Qué figura le vas a poner a Dios? Versículo 19 de Isaías 40. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Eso es lo que sucede, dice. Eso es lo que pasa con Dios. Es lo que la gente por siglos, por miles de años ha hecho con Dios. Versículo 21 viene otra vez la pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Nosotros somos los moradores. Dios está sobre el círculo de la tierra. Los moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Ahora, si ya se puso aquí, trucha, usted si ya se puso listo, se da cuenta que aquí ya la cosa se puso personal. Porque primero en el versículo 18 era como hablando en tercera persona. ¿A qué van a ser semejante de Dios? Y ahora cuando llegamos al versículo dice, ¿a qué me van a hacer semejante a mí? Ya está hablando cara a cara, directito. Y es una pregunta directa. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es Dios. ¿En qué se resume? Pues en que Dios no puede ser encerrado, no puede ser limitado a un templo. Dios no puede ser limitado a un tiempo. Y esa era la bronca que tenía la mujer samaritana. Ella no tenía muy buena reputación. Por X cosa no se la llevaba muy bien con el resto de la gente, parece ser. Pues andaba sacando agua a mediodía cuando el sol estaba en su apogeo. Pero dentro de sí empieza a sentir, parece ser, la necesidad de adorar. Y eso es lo que podría suceder con cualquiera de nosotros cuando nos atrevemos a enfrentarnos a Jesucristo, a platicar con Jesucristo. Cuando le abrimos el corazón para platicar con Jesucristo, una convicción tiene que venir dentro de nosotros. Y solamente salen 2 tipos de reacciones cuando usted está cara a cara con Jesucristo. O lo rechaza o lo acepta. Pero no hay un tal vez. Eso es lo que Jesucristo dice. Cuando tú estás delante de mí, solo 2 cosas pasan. ¿Me rechazas o me aceptan? Y ese es el rollo con toda la humanidad.
No va a haber un intermedio, no va a haber un en medio, no hay un pedacito gris cuando se refiere a su salvación, a su santidad, a su espiritualidad. O me rechazas o me aceptas. Pero Dios da la oportunidad para que cada quien elija. Usted puede elegir. Es por eso que a mí me caen tan gordos los religiosos. Una de las razones, de hecho, ¿por qué? Porque los religiosos quieren obligar a que la gente crea en su religión. Los religiosos quieren obligar y al que no acepta, se enojan con él. ¿Cuánto montonal de veces han tocado a la puerta, ya sean los mormones o los testigos, para obligarlo a uno a que crea? Y cuando uno le muestra la Biblia, el 99% de las ocasiones salen enojados, molestos. Pero no es único de esas sectas, porque aún los que se llaman cristianos, evangélicos o protestantes, como se quiera llamar, o de cualquier otra denominación, que se han caído en una religiosidad, se molestan cuando la gente opina diferente. ¿Pero por qué? Si Dios nos da la oportunidad de elegir, si Dios nos respeta ese derecho, ¿quién somos nosotros para no respetárselo a la gente? Le compartimos el evangelio y es todo lo que podemos hacer. Somos una herramienta dispuesta a ser usada por Jesucristo. Somos un canal el cual Dios puede bendecir, pero no somos para obligar a nadie. Y ese es el asunto con la samaritana. Está delante de Jesucristo, está platicando Jesucristo con ella, llega a cierta convicción y ella quiere saber de la adoración. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Dice Jesucristo, Dios es espíritu, en primer lugar. Isaías dice, ¿dónde lo van a encerrar? ¿En qué forma lo van a hacer? Dios no puede ser encerrado. Dios no puede ser reducido a un edificio. Dios no puede ser reducido a una estatua. Dios no está limitado por un lugar. Dios no está limitado por el tiempo, por el espacio. Dios no está limitado. Es el que hizo todo, lo acabamos de leer. Dios es el que hizo el árbol y ahora vamos a hacer el árbol como si fuera Dios. Dios es el que hizo el oro y ahora vamos a hacer el oro como si fuera Dios. Eso es lo que Isaías nos está diciendo. Que no saben, que no entienden, que antes de que existiera todo esto, ya existía Dios. Ya existía Dios. Aún habla de los ricos y poderosos, que nosotros acabamos reemplazando muchas veces a Dios por ellos. Los admiramos, los alabamos, les prendemos velitas. Ponemos nuestra esperanza en ellos. Hoy, gracias a Dios que ya está tal presidente en la oficina, así nos va a ir mejor. Y dice, ¿qué son? Sopla el viento y se los lleva como si nada. Ni raíces quedan de ellos. La esperanza que nosotros debemos de tener debe estar puesta siempre en Dios. Entonces el contexto de todo esto otra vez es la adoración. ¿Dónde adoro a Dios? Jeremías 23:23 dice Dios, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? ¿Qué responde usted? ¿Dios es nomás de cerca, nomás cuando venimos a cierto lugar, a cierto monte, a cierto edificio, a cierto lugar, nomás está Dios? Porque parece ser que muchos religiosos eso es lo que creen, mientras están en el edificio se portan diferente de cuando no están en el edificio. Como cuando no están en el edificio. Es lo que... Hoy podríamos confundir a 2, 3. Mire Juan cómo viene guapo. Robert hasta se bañó. Polo, ¿vieron a Polo? Allá fue. Ahí está todavía ahí Polo, ya se fue. Ahí están afuera todavía. Podríamos confundir a 2, 3 y pensar que nosotros nos ponemos una ropa especial para venir a la iglesia. ¿Acaso hacemos eso? No, hoy es día de pachangón, ¿verdad? Hoy es día de parejas. Pero es lo que pasa con muchas personas, se cambian la ropita para venir el domingo y como ya traen otra ropa, ya traen otro comportamiento. Cuando se quitan la ropa, también se quitan el comportamiento. Y esas son las dos caras que vemos hoy, como que Dios nomás está cuando traes esa ropa, pero ya no está Dios cuando no la traes la ropa. Y es por eso que muchas personas entonces vienen al templo y se postran a entregar la adoración a Dios. Vienen a entregarle a Dios
juntos, como dice Salmo 133:1, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O como dice Hebreos 10:31, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el mundo está cerca, el fin está cerca. O sea, nosotros nos congregamos, pero el momento de entregar la adoración no sale del techo porque el comportamiento allá afuera no estaba checando con el comportamiento aquí adentro. Entonces la adoración aquí se quedó en el cuarto nomás. Y es lo que dice aquí Jesucristo: Dios es espíritu, acuérdate. O sea, que es un espíritu para usted. ¿Cuál cazafantasma puede atrapar ese espíritu? ¿Cuál trampa puede agarrar? ¿Qué pared puede detener al Espíritu de Dios? No hay nada. Dios está en todos lados, en todas partes, en todo momento, en cada instante, en cada lugar. Ese es el contexto del que está hablando aquí Jesucristo. Dios está en todos lados. No se te olvide. Tú, samaritana, quieres adorar a Dios. Por eso estás tan interesada de dónde, en el monte, en el templo. Pero tu vida está toda torcida. Algo no checa. Algo no checa. Tu adoración debe comenzar en tu casa. Eso sí checa. Fíjese, el versículo 23 le dice Jesucristo a la samaritana: mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Es medio, se oye medio raro esa frase, la hora viene, ahora es, como que está hablando de un futuro y del presente. La hora viene, ahora es. Más o menos como cuando mi mamá me decía, te voy a pegar, ¡pah! Y luego recibía el cintarazo. Está hablando de un futuro presente muy rápido. Ya para cuando me amenazaba era porque ya llegaba el golpe. Es casi lo mismo. La hora viene, ahora es. Ahora le podríamos dar diferentes significados usando el contexto y la interpretación correcta de las Escrituras a este punto. Le podría estar diciendo aquí Jesucristo a la samaritana: estás a punto de entrar a una relación íntima, profunda, verdadera con Dios. O sea, le podría decir aquí con la hora viene y ahora es la adoración tuya está a punto de convertirse en un estilo de vida. En un estilo de vida, porque vas a entender que Dios no está en un solo lugar o a cierta hora. O a lo mejor Jesucristo le dijo con que la hora viene, ahora es. Acuérdense, estaba hablando de los templos. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Jesucristo por los romanos. El templo de los samaritanos había sido destruido un par de siglos atrás por los judíos. Entonces ya en el monte ya no quedaba nada. Y ahorita samaritanos en el mundo quedan como 100. Una raza extinta, casi. Entonces le podría estar diciendo: estoy a punto de terminar con el sistema religioso que oprime a la gente, que aleja a la gente de Dios. El sistema religioso de los judíos y de los samaritanos. Podría estarle diciendo eso, ¿no? O a lo mejor le podría decir: estoy a punto de hacer el trabajo y terminarlo en el monte Calvario. La hora viene, ahora es. Posiblemente le estaba diciendo: hoy es cuando comienza, por primera vez en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, la oportunidad de que tú, sin necesidad de un sacerdote, de un pastor, de un obispo, de un diácono, tú, sin necesidad de un edificio, de un templo, puedas conectarte con Dios. Posiblemente porque le dice: más la hora viene y ahora es. O le estaba diciendo: la hora viene, ahora es, tengo en mis manos el antiguo pacto y el nuevo pacto. En este momento tengo los dos en mis manos. El antiguo pacto, ¿usted recuerda qué sacaría del antiguo pacto? ¿Cómo lo resume usted el antiguo pacto? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? ¿El que las hace las paga? Más o menos.
Y el nuevo pacto sería gracia. Gracia. No te lo mereces, pero te lo doy. Y a lo mejor Jesucristo está diciendo, tengo en mis manos los dos en este momento. Los dos. Estoy a punto de retirar uno y poner otro. La hora viene y ahora ves. O sea, si usted recuerda en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 27, versículo 51, en Marcos capítulo 15, versículo 38, en Lucas capítulo 23, versículo 45, la Biblia dice bien claro que cuando el Señor Jesucristo falleció, entregó su vida, el velo del templo se rasgó de dos, desde arriba hasta abajo. Eso es lo que la Biblia en todos estos versículos dice. El velo del templo se rasgó cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. O sea, era un telón como este, pero mucho más grueso. No era una tela, déjeme le digo, estaba grueso. Eran un montón de cortinas empalmadas, grueso como una pared, que separaba el lugar santísimo. Si este fuera el lugar santísimo, yo ya estaría muerto, déjeme le digo. Pero separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y este telón siempre estaba cerrado, esta cortina, no eran dos, era una sólida, una sola, siempre estaba cerrado. Nomás una vez al año podía entrar el sacerdote aquí a darle adoración a Dios en nombre del pueblo. Y si ese sacerdote cuando entraba no traía pecados que no habían sido confesados, caía muerto. Tal era así que entraba con unas campanitas como chivito, porque entraba con miedo el sacerdote y amarrado una soga de él, y la soguita iba a dar hasta afuera, porque si de repente los que estaban afuera oían el campanazo, sabían que había caído. Entonces jalen, porque nadie quería entrar por él, ¿no? Entonces había algo que nos separaba de adorar a Dios. Pero otra vez la palabra de Dios dice, ese velo se rasgó de arriba a abajo en dos. Lo que evitaba que podíamos adorar a Dios, dejó de evitarlo. Gracias a Jesucristo. Entonces dice Jesús, la hora viene, ahora es. Se terminan las limitaciones para adorar a Dios. Se terminan. Es tan importante que entendamos que Dios es espíritu y es tan importante que entendamos que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Importantes para la adoración. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Después de que sucede todo eso, que Jesucristo paga por nosotros para que nosotros no andemos con nuestros sacrificios para pagar por nuestros pecados. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Para entrar en dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo se rasgó y nos abrió camino. Ahora entiendo por qué le dijo a la samaritana, si supieras quién es quien te pide de beber, tú le pedirías y te daría agua que brota para vida eterna. Versículo 21 de Hebreos 10, 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, se está refiriendo a Jesucristo. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podemos adorar a Dios en todo lugar, debemos de adorar a Dios en todo lugar, porque Dios está en todos lados. Esa es la lógica de por qué podemos adorar a Dios, porque Dios está en todos lados, en todas partes.
Y la lógica es buena, la lógica es buena. Por ejemplo, este jueves, con el mensaje que tuvimos el jueves pasado, hablamos de los beneficios de conocer al Señor Jesucristo y el tiempo se acabó, no alcanzamos a darle la lógica, pero la lógica de la salvación, que hablamos de santificación, primero era justificación, santificación y glorificación, pero no alcanzamos a hablar de la lógica. La justificación es lógica porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. La santificación es lógica porque el Espíritu Santo es quien nos da el poder para poder cambiar. Y la glorificación es lógica porque mientras usted esté en ese cuerpo, usted va a tener seguir teniendo las mismas debilidades que ahora tiene. Entonces, para dejar de ser tan débil como somos, necesitamos otro cuerpo que no tenga estas debilidades. ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Cuántos de ustedes han batallado que dicen quiero ponerme a dieta, quiero comer menos y no pueden porque gruñe, ¿verdad? Pero usted está conmigo. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esta semana para que me quede el traje no voy a comer casi nada. Dame avena y un plátano. A las 11 de la mañana ya le estaba rogando el lunes. Me estás matando de hambre. Dame mis frijoles. Este cuerpo está limitado, ¿no? A muchas cosas. A muchas cosas. Y me puedo extender a la cantidad tan enorme de pecados que vienen nomás por tener el cuerpo, que son la gran mayoría. O sea, Pablo dice, si te estás quemando, cásate. Entonces usted sabe de qué está hablando Pablo. Si te estás quemando, cásate. ¿Por qué? Pues porque tienes cuerpo. Por eso, ¿saben quiénes eran los únicos en realidad que no batallaban con ese problema? De los eunucos. Los eunucos eran los que no tenían ningún problema con ese sexual. El cuerpo tiene limitaciones, pero el Espíritu Santo puede ayudarle al cuerpo. Entonces la glorificación tiene lógica, porque ¿cómo nos vamos a ir a la vida nueva cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva con este cuerpo que sigue con sus mismas debilidades? Eso va a pasar, un día Dios nos va a dar cielo. Yo por eso a mí me gusta pasearme mucho con mi family y a veces andamos allá en Florida y a veces allá en Delaware. Ando recorriendo el terreno que nos va a dar Dios, ¿no? Quiero supervisar antes. Pero yo sé que con este cuerpito no se va a armar, necesitamos algo mejor. Y la lógica es la misma en la adoración. ¿Cómo puedo adorar en mi casa? ¿Cómo puedo adorar en el carro? ¿Cómo es que cuando yo conteste bien y alguien me está hablando grosero, estoy adorando a Dios? ¿Cómo? Pues porque Dios está ahí, porque Dios está presente. ¿Cómo está presente Dios? Porque Dios no está limitado a un edificio o a un madero o a un espacio. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es que Él me escucha? Porque Jesucristo pagó por mis pecados. Línea directa, el velo se rompió. Entonces, déjeme tomar agua, porque la verdad. Entonces, esa es la lógica de la adoración. Jesucristo le está diciendo, Samaritana, ¿tú crees? ¿Tú quieres saber en qué lugar? Eso no importa. Eso no importa. A través de los años pastoreando, yo me acuerdo que allá pastoreábamos en Río Rancho y llegaron una familia muy hermosa. Y la verdad era una familia bien grande a la iglesia. Y entonces, bien prendidos. Ya ve que algunos cristianos son bien prendidos. Como que ya entran brincando a la iglesia. No sé si es por la comida o así son, ¿no? Y entonces, ya cuando se acabó el servicio, quisieron hablar conmigo y me dijeron, pastor, nos queremos toda la familia a ser miembros de esta iglesia. Ah, qué bueno, bro. Y me dijeron, pero queremos ver si podríamos hacerlo los sábados. Es que los sábados es el día que se tiene que adorar al Señor. Es el sábado. ¿Y verdad, hijo, que no es cierto?
Y entonces le dije, wow, qué tristeza. Tanto entusiasmo, tanta motivación para terminar en religión. En religión. Eso es todo lo que es religión. Y la Biblia es bien clara cuando se trata de la religión. Hablando de la religión, dice la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Esa es la diferencia, bro, que usted tiene que buscar en su vida. No busque religión. Porque si busca religión, nomás cuando venga aquí se va a querer portar bien. Pero si reconoce que Dios es espíritu, entonces va a buscar su espíritu, que esté bien con el espíritu de Dios. Y donde sea que ande, va a intentar agradar a Dios. Donde sea que ande. Es por eso que aquí intentamos, se fija que no cambiamos la voz cuando subimos acá arriba. No la cambiamos porque es lo mismo ahí abajo que acá arriba. Mi esposa, desde que la conozco, que hace más de 20 y tantos años, me regaña porque digo 2, 3 palabritas que se me salen sin querer. La verdad, sin querer se le salen una y no son tan feas las palabras. Chido, qué onda. Ya me ha quitado 2, 3, hay 2, 3 palabras que no digo tanto como antes, ya no digo zarro. En serio, antes decía que zarro, ¿no? Y Simón, ya casi no digo Simón. Pero ya cuando crecí medio me entristecí no hacerle caso a mi esposa porque me di cuenta que mi hija habla así y dice, este vato quería, así dice mi hija. Pero una de las razones por qué yo no me esforcé tanto es porque si así soy ahí abajo, así soy acá arriba. Cierta ocasión me invitaron a predicar a una iglesia, mi esposa sabe, mis hijos estaban, y antes de la predicación estuvimos en la escuela dominical y fuimos a la escuela dominical nosotros. Cuando se acabó la escuela dominical, los diáconos ya no me dejaron predicar. En serio, ya no me dejaron predicar, dijeron que tenía un vocabulario muy vulgar. Y les dije, es arroz. Pero es la verdad, pero a veces así hablamos aquí abajo, ¿no? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te ha ido? Chido, bro. Perrón, ¿verdad? Perrón. Ese mi Juan, perrote. Siervos de Dios, que el Señor Jesucristo los acompañe en esta tarde preciosa. La paz de Cristo, mi hermano. Y algunos hasta la hacen aguda la voz. El Señor nos arma. Siervos del Señor Jesucristo, es un placer. Yo como reverente de Dios, cambian todo con ganas de tener tomates abajo o algo, porque es de a tiro 2 tipos de personas. No sabes que Dios es espíritu y está en todos lados. No hay un lugar en esta tierra que sea más santo que otro lugar. No hay un lugar. Yo crecí con cierto vocabulario en mi mente que he batallado para quitarme y que sí he intentado para quitarme, pero no es gacho, no es chido. Es que a esto le llamamos altar y no es un altar. A este salón le llamamos santuario y no es un santuario. No es. Ni este es altar porque no estamos sacrificando a nadie. Ni ese santuario porque no están los santos ahí. Puros santos. Pero son vocabularios que verdaderamente nos dañan, nos afectan el cristianismo, porque llegamos a creer que nomás ahí está Dios, cuando en realidad Dios está en todos lados, en todo momento, con todas las personas.